Apocalipsis 3:1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Señor, te alabamos en esta noche, exaltamos, glorificamos tu santo nombre, te pedimos para que tú nos sigas bendiciendo, que a través de tu palabra, Señor, nos sigas acompañando y ministrando tu sabiduría, tu ciencia, tu conocimiento. Te alabamos, Rey eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este mensaje que le da el Señor a la iglesia en Sardis contiene un fuerte llamado de atención, una fuerte exhortación que pretende generar conciencia a los creyentes, miembros de esta iglesia que se ubicaba en esta región de Asia, que es lo que hoy corresponde a Turquía. Sí, una conciencia acerca de su real condición espiritual, de su real condición en su relación con Dios. Sí, y lo primero que dice es lo siguiente, dice: yo conozco tus obras. O sea, lo primero que quiere generar el Señor con este mensaje es la conciencia en la iglesia de que, como hemos hablado tanto en estos días aquí en las predicaciones, el Señor tiene un concepto muy claro, muy fidedigno acerca de cuál es nuestra condición y nuestro proceder delante de Él en forma íntegra. Sí, la Biblia es clara cuando dice que de Dios no se burla nadie, y es porque Él, en su omnisciencia, en su omnipotencia y en su omnipresencia, tiene la posibilidad de reconocer, de evidenciar en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo, en forma colectiva y particular, cuál es la condición real de cada uno delante de Él. Amén. No solamente ve Dios lo que mira el hombre, que es la parte externa o superficial de cada uno de nosotros, porque eso es lo que nosotros miramos de sí mismos y de los demás. Es tan tremendo que aún de sí mismos nosotros, el conocimiento y la conciencia que muchas veces nosotros tenemos de sí mismos no es plena, no es suficiente como para considerar que tenemos una claridad acerca de cuál es nuestra real condición. Por eso es que muchos de nosotros muchas veces somos sorprendidos por lo que sale de nosotros en cuanto a reacciones. Por ejemplo, una forma de percatarnos de eso que estoy hablando es, por ejemplo, las reacciones que tenemos frente a las diferentes circunstancias que nos tocan vivir. Esas reacciones es lo que a veces muestra lo que realmente nosotros somos. Ahí, cuando las circunstancias no son tan exigentes, digamos, en ningún aspecto, todo marcha normal y nosotros pensamos que somos algo que en la realidad no somos, sino que nos percatamos de ello cuando ciertas circunstancias, amén, sacan de nosotros realidades que nosotros ignorábamos. Amén. Eso, por ejemplo, se puede manifestar, por ejemplo, en asuntos de temperamento. Sí, yo me considero una persona calmada, yo soy súper calmado, mejor dicho, yo no quiero un huevo, pero eso porque las circunstancias no te han llevado a reaccionar quizás como realmente eres. Porque uno mismo sabe que muchas veces uno no es consciente de todo lo que de uno puede salir y manifestarse. Amén. Yo he visto así en mí y en otras personas que superficialmente se considera que son personas de ciertas características y las circunstancias sacan a la luz otras cosas que ellos mismos o uno mismo ignoraba de sí. ¿Me estoy haciendo entender en eso? ¿Cuánto más de otros? O sea, si de nosotros tenemos un conocimiento muy parcial, muy insuficiente y muchas veces también equivocado, porque son aspectos diferentes que se relacionan, pero son aspectos diferentes que tocan diferentes componentes en este sentido, pero puede ser eso, que usted tenga un concepto parcial, insuficiente
y muchas veces, ¿qué más? Equivocados. Si eso lo podemos entender de sí mismos, amén, ¿cuánto más de otros? O sea, si usted quiere emitir un juicio de alguien, usted entienda lo siguiente, que ese juicio va a entrar con esos componentes muchísimo más marcados. Insuficiente, ¿qué más les dije? Muy parcializado, demasiado, ahí sí ya es muy parcial, y lo más seguro es muy equívoco, porque si de sí mismos miramos ese asunto así, de los demás es muchísimo más, en el sentido de que de los demás nosotros no sabemos, pero a veces somos tan osados en que pretendemos emitir juicios y determinantes, es decir, no, yo la conozco a la pastora, si yo sé cómo es ella, si yo sé lo que piensa, si yo sé lo que siente, pero eso no es con Dios. Dios lo conoce absolutamente, ¿qué? Todo. La Biblia dice que Él escudriña hasta el más íntimo pensamiento. Por eso dice, desde lejos conoce los pensamientos de nosotros. Las más íntimas meditaciones, las más íntimas, digamos, manifestaciones de nuestro ser en cuanto a voluntad, en cuanto a sentir, en cuanto a pensar, Dios las conoce aún desde lejos. ¿Cuánto más? Ahí sí, si Él se pone a algo que generalmente Dios hace cuando quiere tratar con alguien, que es escudriñar el corazón, porque la Biblia dice, yo pruebo y sondeo el corazón de mis hijos, ¿sí? Entonces, si Dios se pone a sondear, pues ahí sí con mayor razón Él va a tener un pleno conocimiento de lo que somos nosotros y de lo que hacemos, no solamente a nivel de conducta, sino a nivel motivacional, que es uno de los asuntos más tenidos en cuenta por el Señor, porque la Biblia dice que Él considera son las intenciones del corazón del hombre. O sea, cuando usted observe en la Biblia, lea o le enseñe que Dios tiene en cuenta sus obras, lo que más determina Dios en cuanto a esas obras son las motivaciones que hay detrás de ellas. ¿Estoy siendo claro en esta explicación? ¿Sí o no? ¿Sí? Si a la mira danzar a esta niña, la danza puede ser espectacular, pero ¿qué es lo que Dios considera más de esa danza? Sí, Dios dirá así, levanta la patica muy bien, mueve el bracito muy bien, pero vamos a ver qué hay detrás de esa patica y de esa manito. ¿Qué es lo que Dios mira? Es la motivación, y esa motivación determinará qué tipo de obra es esa delante de quién, delante de Dios. ¿Estoy siendo claro? Entonces ahí, esto que acabamos de decir es lo que le da, digamos, amplitud a lo que dice la palabra en este verso, cuando dice, yo conozco tus obras. Debemos tener en cuenta es eso, que Dios conoce plenitud, a plenitud, nuestras obras en ese sentido, que a Él no lo podemos engañar, ¿sí? Que a Él nosotros, la Biblia dice que delante de Él estamos como desnudos, diga desnudos, como dicen los pastuzos gringos, ¿sí? Delante de Dios, esa es nuestra condición, estamos completamente desnudos, expuestos. Ahora, en ese conocimiento, mire lo que dice acá, y que tienes nombre, le dice a la iglesia de Sardis, de que vives, pero estás muerto. O sea, cuando Dios mira, dice, yo sé que ustedes tienen nombre. ¿A qué se refiere nombre? Significa fama. Ustedes tienen fama de que viven, de que son una iglesia viva, de que son, como está hablando de la iglesia, y aunque después en el verso 5 rescata o hace la excepción de unas pocas personas, pues el concepto es algo generalizado, ¿estamos de acuerdo? Pero dice lo siguiente, dice, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerta o estás muerto. Dice, y eso significa que tienes fama de que eres una iglesia muy viva, muy avivada, muy encendida, en que la vida del Espíritu Santo, en la vida de Dios está fluyendo. Esa es la fama tuya. La fama seguramente se desarrolló porque la iglesia mostraba un aparente testimonio, una aparente conducta, amén, que hacía que las personas, las otras iglesias, la sociedad en general considere de ellos, de esta iglesia, esa condición, amén. Seguramente en forma externa, en forma superficial, ¿sí? La iglesia aparentaba tener esa condición espiritual de estar viva, de estar avivada, de estar encendida por el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque seguramente algunas actividades fueron acuñadas, algunos comportamientos fueron acuñados por la iglesia, algunos hábitos fueron desarrollados y le comenzaron a dar esa aparente identidad o esa aparente fama, pero que delante de Dios no era ¿qué? Real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues, si nos vamos a tratar
considerar realmente a qué se debía esa fama, pues debemos tal vez contextualizarnos con el activismo de la iglesia. Seguramente era una iglesia, si nos vamos a nuestra actualidad, podríamos decir una iglesia que se congregaba, una iglesia en la que los miembros servían, en la que la iglesia de pronto tenía actividades muy entusiastas, cosa que es favorable, ¿estamos de acuerdo? Amén. Es rescatable, ¿estamos o no estamos? ¿Sí? Sí, una iglesia que en su activismo se puede decir, porque eso es lo que la gente observa, que es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, mire cómo llegamos aquí cumplidamente, cada culto programado, cómo desarrollamos nuestra reunión, nuestro servicio a Dios. Eso es lo que la gente ve. Y si se hace, por ejemplo, en condiciones como las que nosotros hacemos, donde ya son hábitos, actividades establecidas, prácticas, inclusive que de parte nuestra, a nivel colectivo e individual, póngame atención a esto que es bien importante, esto que voy a decir, la hemos ya acogido como parte de nuestra rutina. Amén. Porque para la gran mayoría, por no decir para todos, salvo ciertas personas que quizás apenas se están vinculando, me incluyo en ello, esto ya es una rutina. Amén. La rutina de todos los sábados. Hace poco una persona me dijo, es que mi rutina de todos los sábados es esta. Entonces me dijo, yo madrugo, me levanto a tales horas, voy a la iglesia, salgo de allá, y me describió una rutina prácticamente inamovible. Amén. La persona se habituó a esa rutina a tal punto que ella misma me dijo, como lo vengo años en esto, y yo no digo que eso esté mal. Amén. Amén. Escúcheme bien eso. ¿Sí? Como ya vengo años en eso, el día que yo me salgo de esa rutina es como que me descontrolo, no funciono. A mí me pasó eso hoy, por ejemplo, y le dije a la pastora, qué sábado tan largo, le dije, ¿sí? Porque como otros sábados tenemos unas actividades que se salieron, porque nuestra hija está enferma, entonces hoy no estuvimos en el ensayo, salí del culto, me devolví rapidísimo a la casa y estuve diferente a la rutina. Y después el ensayo no lo tuvimos hoy, entonces yo dije, qué sábado tan largo, qué sábado tan cansón, dije yo, ¿sí? Ya quería que se acabe, y viendo las horas, todavía no. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque las otras actividades ya hacen parte de mi rutina y las cumplo, y puedo decir que soy súper comprometido con ellas. ¿Estoy siendo claro en eso? Súper comprometido, a tal punto que eso es inamovible, y que cuando me toca trastocarlo por alguna situación ya de fuerza mayor como la de hoy, mire que genera su caos, su asunto ahí de desorden. ¿Estamos de acuerdo? Y así muchas cosas, no solamente eso. Usted tiene sus rutinas a nivel personal en su casa, y seguramente esta iglesia es una iglesia que se la miraba muy. Las rutinas a veces son una apariencia de compromiso y responsabilidad. Amén. Amén. ¿Sí? Usted le toca ir a trabajar todos los días, esa es su rutina, sabe que le toca. Pero siempre esa disposición y esa disponibilidad que tiene que mostrar a su trabajo son reflejos de su entusiasmo, de su ánimo, inclusive de su amor por su trabajo, le pregunto. O aunque venga desarrollando, hace poco hablé con una persona que dijo, yo vengo años trabajando en esta vaina, pero estoy cansado con él y estoy que tiro la toalla, pero no lo puedo hacer. Lo que quiso decir es, yo odio ir a ese trabajo, pero me toca, y cuando voy allá me toca poner carita de contento, pero no. Y alguien en estos días me dijo, pastor, ayúdeme a orar, yo ya quiero salir de este trabajo. Y entiendo, ¿por qué? Porque puede darse de que aquellas rutinas no vayan en conexión, escúcheme bien, a una condición espiritual. Amén. Que en este caso reflejen una relación acertada con ¿quién? Con Dios. Usted puede estar, eso es como en el trabajo, va muy contento a su trabajo, feliz aparentemente, ¿sí? Y le cumple a su jefe, y a su jefe le dice, hola jefecito, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Pero por dentro de su corazón, viejo, hijo de tantas, ya ojalá un día de estos te tiro este trabajo. ¿Sí? Eso es una conexión, digámoslo así, incierta, una conexión deficiente, o tal vez una conexión inexistente con la persona. ¿Estoy siendo claro o no? Amén.
¿Sí? Eso puede pasar. Lo mismo pasó con el Señor, y eso es lo que miraba. Yo conozco tus obras, le decía, y parece que ustedes están todo bien, y ustedes mismos piensan que están bien, porque la rutina los lleva a pensar eso. Y no solamente la rutina, sino cualquier otro tipo de hábitos que desde la perspectiva superficial, amén, consideren ustedes que están muy bien. Pero ¿qué dice el Señor acá? Pero están muertos. Eso no es más que apariencia, y a veces no con el ánimo de aparentar, porque no siempre se tiene el ánimo de aparentar, ¿estamos de acuerdo? Yo no vengo acá con el ánimo de decir, oh, voy a ver que me miren, que no soy el pastor. No, eso no se mueve en el corazón necesariamente, porque a veces las cosas que uno hace en apariencia no tienen la motivación como tal. Es algo que se puede desarrollar en la inconsciencia. ¿Estamos de acuerdo? Porque sencillamente la rutina provoca eso, la repetición constante, permanente del asunto, nos va a nosotros llevando a actuar en la forma automática, en una forma monótona, donde el impulso, escúcheme bien, por el cual se hacen ciertas cosas, ya no es nada más sino la rutina y la monotonía. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. ¿Estamos siendo claros o no? Y en eso pudo haber caído la iglesia. Por eso no necesariamente esto tiene que ser visto desde una motivación netamente negativa, sino que sencillamente tiene que ver con una pérdida de ¿qué? Lo que les dije al principio. Y hace poco yo le hablé a alguien en ese sentido, en una especie de consejería, ¿sí? Una pérdida de conciencia. Un muerto es alguien que ya no está ¿qué? Ya no está consciente. Y a veces la pérdida de la conciencia, escúcheme bien, de una persona no necesariamente se llega en el momento de la muerte. Una persona puede estar viva, pero ¿qué? Pero inconsciente. Es un proceso en el cual se cae. Y parece que en esto estaba ya la iglesia, porque ahora vamos a hablar, pues a seguir desglosando un poco los versos. Pero lo que estaba esta iglesia era inconsciente. Es como así, están haciendo lo que están haciendo, pero tal vez ya no saben ni por qué lo hacen. En concepto sí. En concepto sí. Si yo le pregunto, ¿ustedes vienen por quién a la iglesia? ¿Ustedes qué van a responder? Nadie dice nada hasta a la altura de esta palabra. ¿Por qué vienen a la iglesia? Eso. Y yo les puedo preguntar, o más bien el Espíritu, ¿de verdad? Y yo me pregunto a mí mismo, ¿yo por quién vas a predicarles a los demás? Y por el Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el Señor me dice, ¿me puedes decir, de verdad? ¿Sí? Y si esa respuesta la queremos dar a conciencia, podemos encontrar una multitud de respuestas donde posiblemente concluyamos que ya no es por el Señor. Amén. Que ya no es, o por lo menos no totalmente. Amén. O por lo menos podemos decir por el Señor, pero en relación a otras cosas también. Y eso es lo que Dios miraba en esta iglesia, que no le agradaba, no lo aceptaba. Amén. ¿Por qué le digo no le agradaba? Porque de ahí viene el reproche, viene la manifestación de desagrado del Señor, pero al mismo tiempo es una condición en la que Dios considera inviabilidad para la relación y para el propósito que Él tiene con la iglesia y con las personas en este sentido. O sea, caer en esa inconsciencia, caer en esa condición de inercia espiritual, amén, tiene muchos riesgos, en el sentido de que quizás a ti te saca del propósito del Señor. Uno de ellos es ese. Por eso es que muchos vienen cumplidamente, y yo puedo venir cumplidamente acá. Y así estaba la iglesia, las obras estaban aparentemente perfectas, estamos bien hechas, pero ya en ellas, por ejemplo, no había propósito. Por eso es que la gente viene a cantar. Pongamos el ejemplo del canto, ¿sí? Hace poco a mí, profesor de canto, o mejor dicho, en las últimas clases de canto me ha trabajado mucho ese aspecto.
y me dice: tú no debes perder el propósito por el cual cantas al Señor y te preparas para el Señor. Porque el día que lo pierdas, lo vas a seguir haciendo, lo vas a seguir haciendo, vas a seguir cantando, te vas a seguir ahí metiendo en la alabanza, pero ya no te conduce a nada. ¿Con quién? Con el Señor y sus planes contigo. Razón por la cual, aunque muchas veces Dios tenga planes con alguien, esos planes no se desarrollan. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia ya no está en esos planes. Muchos ya ni siquiera nos interesa. No lo promulgamos de esa forma, no lo proferimos de esa manera, pero conscientemente ya no estamos conectados. Nuestra mente ya está en otra cosa. Los pensamientos que se mueven constantemente, las motivaciones que se mueven constantemente ya están en otro lugar. Por eso es que hay gente que aquí que está sirviendo al Señor. Aquí la está, y puedo ser uno de ellos. No puedo ni eludir ni incluir a nadie en particular. Cada uno tiene que examinarse en este sentido. Amén. Puede estar sirviendo al Señor cumplidamente, pero con unas motivaciones totalmente distantes al propósito, a la obra y a la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te atrae? No, ya si te preguntan a ti conscientemente y a mí conscientemente, las respuestas en honor a la verdad pueden ser: no, yo lo que quiero es cualquier cosa, casarme, tener hijos, tener una familia, que mi negocio prospere y diezmar, eso sí, diezmar. Amén. Pero del resto, no sé. Y lo del Señor ya... ¿Qué pasa con el Señor? ¿En dónde estamos? ¿En qué va la obra? Por eso es que aquí hay gente que ni siquiera es consciente de qué va la obra del Señor en relación a sus propias vidas, y menos en relación a la iglesia, al ministerio y a la voluntad de Dios a nivel general. ¿Estoy siendo claro en eso? Amén. ¿Cómo interpreto esa vaga respuesta? No, yo voy porque toca, pero de ahí para allá no sé. O sea, esa es la mejor respuesta que puede salir. No sé. Yo ya diezmé, con eso que se contente, ya canté. Yo ya hice la silla, ya hice el aseo, ya limpié mi silla. Y ese tipo de expresiones yo las he escuchado en el servicio. No, qué pena, líder, yo ya limpié mi silla. Ese le toca al otro. Pero si estás en ese fuego, porque habla de vida, habla de estar encendido, esas no van a ser las respuestas. Esa es la razón por la cual las motivaciones de las personas en relación a Cristo se van tipificando. Amén. Y por ejemplo, de ahí surge ese tipo de gente que hace más que si lo de lo que se lee pide que haga, porque sienten que el propósito de Dios está vivo. Entonces les dice: yo sé que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa es la verdad. Estás inconsciente, perdiste conciencia, no sabes para qué haces lo que estás haciendo, y si lo haces tal vez ni siquiera te das cuenta de cómo lo estás haciendo. Entonces el Señor les dice: sé vigilante. Vigilante es despiértate. Vigilar es estar despierto. La inconsciencia es como estar dormido. Amén. Eso, cuando una persona está inconsciente, ¿cómo está? ¿Cuál es está dormido ahí, no habla, no abre los ojos. ¿Sí? Si los llega a abrir es como si no los abriera. No escucha, no entiende. Y eso pasa. Por eso, inclusive, mire que si ya vamos a entender esas actitudes y esos comportamientos y esas evidencias, es algo que ya lo podemos nosotros considerar de sí mismos. Claramente. Por ahí viene, por ejemplo, el letargo. Estás aquí, pero estás aletargado. Estás cumpliendo con esa rutina que la has acuñado. Aquí hay gente, hermano, solamente a los miembros de esta iglesia yo los conozco hace más de 12 años haciendo la misma cosa. Ya están esto es una monotonía para nosotros, me incluyo, ¿estamos de acuerdo? Y si a la luz de esta palabra nosotros ejerciendo ese cuidado, esa vigilia, es como que despiértate. ¿Y en qué estás? Nos percatamos que de ahí nos hemos caído. Lo que dice el Señor es: afírmate. Afírmate, no te pilas. Acá dice: arrepiéntete. El arrepentimiento no necesariamente tiene que ser entendido en este sentido como: Señor, te pido perdón.
El arrepentimiento viene como una transformación. El arrepentimiento realmente es cambio, es corrección, es cambio de rumbo. Amén. Hay una palabra que dice en Isaías: despiértate tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Y a la iglesia hay que decirle eso: despiértate. Yo sé que estás muy bien cumpliendo tus actividades, pero puede que estés muerto, porque eso se redujo a una simple rutina con Dios. Aún tus oraciones, porque muchos de nosotros la oración, la lectura de la palabra la podemos tener en ese sentido. Yo en estos días estaba meditando mucho en eso. Es lo que le decía: señores, si he perdido, si tú miras que ese fuego en mi corazón se ha disminuido, se ha enfriado, avívame. Y conscientemente tengo que trabajar en ello. Ya conscientemente en la iglesia, el mensaje a la iglesia de la Odisea le dice: yo conozco tus obras, por cuanto no eres ni frío ni caliente, has caído en esa tibieza. Mire, esa condición de Sardes puede ser reflejada como la tibieza en la que Dios se dirigió a la Odisea, a la iglesia en la Odisea. Amén. Entonces le dice: ponte pilas, haz las primeras obras. ¿Cuándo las primeras obras? Las primeras obras eran cuando tú las hacías ahí, promovido, provocado por ese fuego en tu interior, proveniente de tu comunión, de tu relación verdadera. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo, donde todas tus motivaciones eran puras y fieles con el Señor. Eso es lo que estaba diciendo a la iglesia el Señor. Donde ese anhelo de servir era realmente un anhelo de servir a Cristo, de vivir para Él. No era un compromiso adquirido con hombres, no era por el miedo a una disciplina. Amén. Sí. Si voy a entregar algo para ti, ya sea mi tiempo, mi servicio, mi dedicación, una ofrenda, los diezmos, no sea solamente el cumplimiento de una ley. Hace poco hablamos, ¿se acuerdan de los fariseos? Y hablamos de cómo ellos eran fieles diezmando, muy fieles llevando su diezmo. Pero el Señor les dice: ustedes no están en nada, se han olvidado de lo más importante, se han olvidado del amor, de la fe, de la misericordia. No está en ustedes, están diezmando. El diezmo es exigente, pero puede tranquilamente ya ser parte de tu rutina. Bien, tu presupuesto está así: sí, yo ya sé que vivo con el 90% de lo que gano, porque si no el pastor se pone bravo y un día de estas me la echa a la prédica. O sencillamente tal vez tú ni siquiera lo piensas así. Yo, por ejemplo, estos días estaba pensando en eso, porque yo en mi presupuesto mensual el diezmo está de primero. Tengo un sistema, un Excel que llama, donde la fórmula está establecida, y de todos mis ingresos, absolutamente de todos. La fórmula ahí en mi Excel la tengo, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se dice, Jessica? Estandarizada, calibrada, no sé. ¿Cómo? Establecida, programada, no sé, no saben nada estos. Bueno, la tengo ahí grabada para que absolutamente de todo, hasta de los regalitos que me hacen a veces. ¿Sí me entienden? Hace poco una persona me preguntó sobre pastor Postey, y yo ahí la meto y ahí sale, calcula el diezmo, ya está programado. Ya a veces ya ni cuentan, al final del mes, este es el diezmo, listo, entregamos, ya, chao. Amén. Y ahí puedo decir: está de primero, ¿sabe qué? Lo tengo con letras mayúsculas y resaltadas y más grandes. A eso podemos caer, y yo no digo que eso esté mal, pero si ahí ya no está el corazón, tal vez ese diezmo, inclusive por grande que sea, porque en estos días yo le decía al Señor: gracias, Señor, porque ve, en estos días entregamos un diezmo con la pastora, ve, ha crecido un poquito, gloria a Dios. Pero ¿cómo sería que ni siquiera nos estábamos dando cuenta de que el diezmo ha crecido? Porque aquí hay gente que no diezma ni siquiera lo que es. Te han mecanizado que ni siquiera se han percatado de que verdaderamente sea el diezmo. Porque la Biblia dice, si nos vamos a la ley, que era lo que hacían los fariseos, indefectiblemente de todo lo que recibieres, que dice indefectiblemente, el diezmo le entregarás al Señor. Eso dice la ley. Amén. Pero si en la ley no está el corazón, si en
amor, si en la ley no está el fuego producto de la relación, esa ley está muerta, aunque no estés entregando de todo, desde el último centavo. Y eso no califica. Tremendo. Lo que estamos viendo acá es que eso no califica delante de Dios. Pero no solamente con el diezmo, el servicio, hasta las oraciones. Porque los fariseos hacían largas. Esa es la diferencia, porque algunos piensan, no, soy el duro aquí porque yo oro largo. Una persona un día que se fue de la iglesia, descalificando esta iglesia, jugando a ser Dios, diciendo y emitiendo un juicio de esta iglesia, porque cuando tú emites juicio de alguien, estás jugando a ser Dios. Amén. Por eso es que no hay que juzgar nada. Amén. Es un ejercicio que procuremos, ojalá todos desarrollar, no juzgar. Y eso es exigente, porque nosotros sí estamos dados a juzgar, ¿cierto? Amén. Estaba viendo el partido de Colombia. ¿Cuándo fue que jugó? El jueves, después de la prédica, ¿sí? Y yo me acuerdo, ya perdió, y comenzamos con mi hermano a ser comentaristas. Y es que el técnico esto y acá aquello. Y después me vino a la mente, ¿y no te has visto los domingos tú? Cuando juegas, ¿cuántos goles te echas? ¿Cuántas? ¿Sí me entiende? Si ni las rodillas te funcionan. Entonces dijimos que ni de fútbol hay que hablar. Amén. Y menos para juzgar. Pero esta persona que les digo se fue juzgando a la iglesia. Y dijo, yo encontré otra iglesia hermosa. Siempre vas. Si tú te sales de una iglesia, siempre vas a encontrar otra que es hermosa. Porque si te saliste es porque de la que te saliste ya la estás descalificando. Amén. Y cuando la estás descalificando ya estás mal delante de Dios. ¿Estamos? Entonces se fue y dijo, no encontré otra iglesia. Y aprendí a orar 2 horas. Me dijo, ahora ya oro 2 horas. Y la pregunta me dijo, ¿y antes cuánto oraba? A mí nunca me han dicho en la iglesia cuánto debo orar. Yo me sentí mal, dije, no, pues, yo a veces ni los 10 minutos aguanto. Pero recordé que el Señor Jesucristo un día les dijo que los fariseos son así, que se jactan de hacer largas oraciones en las plazas y la gente, y eso no, usted puede pasársela toda la noche orando y eso está bien. Amén. Pero si es un asunto externo, no te sirve de nada. Es preferible que hagas una oración de 1 minuto, pero la hagas con el corazón y con el fervor delante de Dios. El fervor te va a llevar a hacer las cosas no en forma mecánica. El fervor te va a llevar a hacer las cosas que ni siquiera tú te imaginas ni te has presupuestado por el Señor. Porque el fervor, esa comunión, esa relación con Dios, esa conexión con el Señor, te va a llevar a vivir una espiritualidad, una relación con Dios que va muy por encima de lo establecido. ¿Estamos siendo claros? Amén. De lo religiosamente establecido. ¿Estamos? Estos eran los religiosos, eran eso, ya lo establecido. Por eso se timbraban cuando la gente irrumpía en alguna norma de conducta y se ponían bravos. Ay, tus discípulos no se lavaron las manos. Aunque fueron gente que lo dejó todo por seguirlo, para los fariseos eran pecadores porque no se lavaron las manos. Pero mire la diferencia entre un religioso, uno en el que ya no está el amor, el fuego del Espíritu Santo, que se escandaliza porque no se lavaron las manos, pero nunca elogiaron la actitud de aquellos hombres que, sin ser sacerdotes, sin ser conocedores, sin ser nadie, amén, lo dejaron todo por seguir a Cristo. Ayer alguien me preguntaba, ¿y eso de la hora que vamos a hacer los bautizos? ¿Qué se necesita para hacer bautizos? Nada, creer solamente. Porque cuando tú has creído verdaderamente, amén, cuando tú has creído verdaderamente, esa fe enciende tu corazón y hace que tú te entregues al Señor. Amén. Te entregues al Señor. Pero ¿por qué en la iglesia dicen que eso en 1 año? Bueno, pues es como para darle a la gente de que lo hagan en conciencia. Pero si has creído bíblicamente, entendamos lo siguiente, en la Biblia no aparece cuánto tiempo ni qué requisitos se debe cumplir para ser bautizado. Porque el bautismo no es más
sino que la declaración pública de nuestra entrega a Cristo. En la antigüedad la gente era tan ferviente, aquellos que se tocaban con el Señor y le abrían su corazón, era tan ferviente que una vez creían, inmediatamente eran bautizados. Acuérdense del etíope. El etíope iba camino ahí a ¿dónde es que se iba? Yo no me acuerdo, pero se iba. ¿Sí me entiende ahí? Y cuando él creyó inmediatamente y dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Nada. Entonces aquí hay agua, ¿sí? Él no estuvo diciendo: y tengo que ir al río Jordán porque en el río Jordán los pecados se alaban más. No, aquí, no sé, pero no sé por dónde, no sé si la Biblia describe el lugar exacto, pero creo que solamente dice: aquí hay agua. De pronto fue un charco, ¿sí? Yo los voy a llevar a Consacá, pero tranquilamente los puedo bautizar en un charco. Amén, ¿sí? Puede ser. ¿Por qué? Porque es lo que surge de una verdadera ¿qué? Relación con Dios. Lo importante es que tú lo hagas ¿qué? Consciente. Amén. Que lo hagas ¿qué? Consciente. Clarito. Con Cristo es igual. Yo no quiero tener una iglesia de dormidos, de zombies que vienen a cantar, de zombies que vienen a ofrendar, de zombies que vienen a servir. El Señor quiere una iglesia viva, viva, santa y sin mancha y sin arruga, que espera a su novio, dice la Biblia. Eso es lo que quiere el Señor. No quiere una iglesia zombie. Amén. Él quiere que cuando Él se suba a tocar el bajo, sepa en su conciencia: esto es para mí, Señor, para adorarlo a Él, para exaltarle a Él, para darle la gloria que Él merece. Y si voy a orar en la mañana, si voy a orar en la tarde, si voy a leer su palabra, si voy a hacer lo que sea, es para mí, Jesús, en mi corazón lo tengo claro. Si voy al discipulado y si hago todo lo que hago y todas las obras que hago, las hago porque estoy vivo. Ahora, si no, ya a la luz de esta palabra no. Yo soy Resident Evil, dice alguno aquí. Pues dice el Señor: afirma, despiértate, entonces, vigila, levántate, despiértate tú que duermes, échate agüita y ve delante del Señor, sumérgete en su presencia y dile al Señor que te avive, que te comparta el fuego del Espíritu Santo. Tú te dispones y vas y te llenas del Señor, porque dice la Biblia: afirma las otras cosas que están para morir. Eso significa, las cosas que están para morir es lo poquito que te queda. Y yo les digo una cosa: si aquí están esta noche ustedes, puede que haya alguno que esté medio zombie aquí, pero alguna cosita le queda. Lo que te ha traído hoy aquí, eso te queda. Afirma eso, aviva eso, restaura eso, renueva eso, échale candela y ve delante del Señor. Amén. Sí, hace poco una persona me gustó mucho, la vi en el ministerio. No es discípula de acá, pero yo creo que estaba en esto y fue consciente a través de una palabra y me abordó en la iglesia principal. Ya tenía muchas cosas. ¿Por qué? Porque este apagamiento espiritual hace que la gente vaya perdiendo, ¿qué les dije? Conciencia. Entonces en la inconsciencia hay confusión. ¿Por qué les digo esto? Porque dice: afirma las otras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Este asunto, esa, ¿cómo la podemos llamar? Esa dinámica de ir en esa inconsciencia espiritual le quita perfección a tus obras delante de Dios. Porque la perfección en Cristo Jesús no nos la da la humanidad, la condición humana nuestra. La perfección delante de Dios la da nuestra fe. Usted es perfecto delante de Dios por la fe que profesa y por el amor que profesa en Cristo Jesús. Amén. Es por eso. Entonces le quita perfección, dice acá: Él no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, o sea, si no te despiertas, hermano, si no estás pilas, si no te espabilas, no sé cómo más decirle, usted ya me va entendiendo, vendré pronto, pues vendré sobre ti como ladrón.
ladrón, no sabe usted cuándo le llegará el Señor. Ahora, mire que esto en los estudios, ya para no meterle tanta interpretación, sino también lo que han considerado, esta parte de que vendré pronto sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti, tiene dos formas de considerarlo e interpretarse, en el sentido de que una hace referencia exactamente al momento en que Dios venga sobre tu vida, o venga a recogerte a ti, o venga Él en su segunda venida. Amén, amén. Que ahí es donde ese verso que yo sigo molestando: Señor, Señor, y el Señor te dirá: no te conozco, pero yo iba a la iglesia, 15 años yendo a la iglesia, pero muerto, te va a decir el Señor. Amén. Y ibas allá, pero muerto, como zombie. Entonces, no, esa es una cosa. Pero otra también debe ser interpretada como un castigo. El Señor vendrá a castigarte, vendrá a reprenderte. Y es por eso que muchos de los que han caído en esto, muchos han sido ya, digámoslo así, objetos de una reprensión dura delante de Dios. Y si el Señor te está reprendiendo, es mejor. Dale gloria a Dios, porque te está tratando como hijo, significa que no te has desechado. Si hay disciplinas en tu vida de parte de Dios que están generando esta conciencia, que te están diciendo tú no estabas o por lo menos no estabas en lo que Dios quería verte, dale gloria a Dios por eso. Porque más tremendo es que de pronto te llegue la hora y te des cuenta que no estabas como tú pensabas que ya estabas. Perdón el trabalenguas, pero usted me entiende. Amén. Qué bueno que el Señor, me haya metido la mano, me disciplinaron, o el mismo Señor me está tratando, me está humillando, me dejó aquí humilladito el Señor, donde por obligación, póngame atención, me tiene aquí. Hace poco una persona para los pastores que no me sale ni un trabajo. Dale gloria a Dios, que el trabajo es el que te aleja a ti de Él. El trabajo es el que te apaga. ¿No te has dado cuenta que en todo lo que tú piensas en tu vida es el trabajo? Que tu relación con el Señor, ojo, está delimitada por el trabajo, porque si Dios no te da trabajo ya te pones bravo y piensas que no te ama y que piensas que no te escucha, y ese no es el asunto, porque Dios sí te ama y Dios sí te escucha a pesar de que no te dé trabajo, pero no te lo da, ¿sabes para qué? Para ver si te despiertas y a ver si así vas y lo buscas de verdad. Y no puede ser el trabajo, puede ser un eso. No, yo le estoy pidiendo al Señor una ayuda idónea. ¿Sí me entienden? No, eso es un peligro. Los que somos casados, y eso es un peligro, hermano. Si hay alguien que va a trastocar tu relación con Dios, y lo dice la Biblia, si hay alguien que trastoca tu relación con Dios, que la sacude, es con quien te casas. Qué miedo, hermano. Y no le estoy hablando si es el caso de un hombre, no le estoy hablando de que se case con una filistea, porque si ya se un yugo desigual, ¿cómo es que es la cancioncita de cuando se mueren? Bueno, se me fue. ¿Sí? Esto es ya prácticamente, si te casaste con una filistea, qué pena, o con un filisteo. Peor todavía si es un filisteo, porque te toca someterte. Si ya se casa con una filistea, por lo menos tendrá la autoridad, ¿sí me entienden? Para pararse duro y jalonar bien el proceso. Amén. Porque si se mete con un filisteo, hasta ahí llegó, ese después no te deja. ¿Sí? Por eso, solteros, aprovechen, entreguen, como la Biblia dice: oh joven, entrégale hoy tu juventud antes que vengan los días en que digas: no tengo en ellos contentamiento. Es que la Biblia usted lea la Biblia, hermano, eso es hermoso. Hace poquito, en esta semana, se casó un hermano. Yo le dije: sentido pésame. Qué bruto. No, Dios te bendiga, hermano, el Señor te prospere, ¿sí me entiendes? Y es así. Estábamos con otro pastor y lo mirábamos con una ternura.
no sabe qué le espera. Vamos a orar.